Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Anila Pérez 90, dejaré el link del fanfic y del creador para que lo apoyen. Y un saludo para Leonel Acosta. Ahora sin más que esperar, el fanfic. Midoriya Inko se preocupaba diariamente de Izuku desde que se descubrió que no tendría Kirk hace 10 años. Nadie que la conociese podía negar lo sobreprotectora que era la mujer con su retoño de pelo verde y pecas, y después de la desaparición de Izuku durante más de 2 años, Inko se había tomado mucho más en serio la tarea de mantener a su hijo a salvo de los peligros del mundo. Cuando supo que su hijo quería asistir a la UA, su instinto maternal había intentado negar la petición de Izuku de inmediato, sin embargo hacer eso solo causaría daño a su retoño verde, ¿quién era ella para destrozar los sueños de su adorado hijo? Actualmente, después de recibir la llamada de la UA diciendo que su hijo había sido herido gravemente durante un ejercicio por Bakugou Katsuki, el salvaje y desagradable hijo de su mejor amiga, Inko se arrepintió de no haber hecho caso a su instinto maternal. Los siguientes 20 minutos para Inko fueron una persecución en coche hacia la Academia Heroica, conduciendo literalmente como una loca por las calles. Nadie podía detenerla, ni siquiera el héroe profesional novato que atropelló por ponerse delante del coche. En todo caso no era culpa de Inko porque fue el héroe quien paró en medio de la carretera. ¿Acaso ese héroe tenía la esperanza de detener un vehículo en movimiento? En casos como aquel, Inko se alegraba de tener tapado el número de la matrícula. Ella llegó al centro y fue guiada por un vagabundo vestido de negro y con una bufanda a la puerta de la enfermería. Allí habían otras 2 personas, los padres de Uraraka, y una anciana pequeña que utilizaba una jeringa gigante como bastón. Recover Igel tenía bastante experiencia tratando con padres, debido a sus años trabajando en hospitales y en la propia UA. El truco era mantener la calma, no hacer movimientos extraños y esperar a que los padres se cansen de gritar como locos. Cuando los 3 adultos se calmaron, pudieron conversar más o menos debidamente. ¿Cómo está mi hijo?, inquirió Inko adoptando un tono que iba entre preocupado y enfadado. ¿Cuánto le hirió ese animal explosivo rabioso? Los padres de Uraraka Ochako, Uraka Kamadou, el padre, y Uraraka Amaji, la madre, prestaron atención a las palabras de la chica de recuperación. La anciana sacó un portafolio antes de contestar a las demandas verbales de los adultos. He de decir que sus hijos se encuentran en una situación un tanto difícil, dijo llanamente la anciana, siendo consciente que era mejor decir las malas noticias llanamente. Ambos jóvenes descansan en camillas y sus heridas fueron bastante graves, letales. Aquella última palabra hundió en desesperación a los 3 adultos. Amaji Uraraka abrazó a su esposo con fuerza. Inko, por otro lado, no iba a aceptar aquellas palabras tan fácilmente. ¿A qué te refieres con heridas letales? Quiero que me digas exactamente qué tipo de lesiones tienen los chicos. Ante aquella exigencia, Recover Igel comenzó a leer del portafolio. Empecemos por Midoriya. El joven ha sufrido diversos cortes, debido a la caída de los escombros durante la explosión. Tiene quemaduras de segundo y tercer grado por todo el cuerpo, una lesión en el muslo derecho por un cristal que se le clavó con profundidad en la piel y sufrió la pérdida del brazo derecho. Inko se puso pálida y amenazó con desmayarse allí mismo. Ochako Uraraka, por otro lado, no tuvo tanta suerte como el joven Midoriya, expresó Recover Igel preocupando aún más, si cabe, a los padres de la chica. Ella sufrió quemaduras de tercer y segundo grado, fracturas en ambas piernas y heridas en la barriga, estómago e intestinos debido a una barra metálica que la atravesó. Además comenzó a padecer los primeros signos de septicemia y su médula espinal fue cortada, así que no posee movilidad del pecho hacia abajo. Tanto Amaji como Kamadou supieron en ese instante que su hija, si lograba sobrevivir, no podría convertirse en una heroína. Sus sueños habían sido destrozados por el ataque de un alumno, no, de un animal salvaje. Además de ello, la familia Uraraka no podría costear los tratamientos de rehabilitación, así que Ochako terminaría confinada en una silla de ruedas. Inko, aún dolida por las lesiones de Izuku, sintió empatía hacia los padres de la pobre muchacha. Por suerte no todo son malas noticias, dijo esperanzadamente Recover Igel. Aún hay una posibilidad remota de que ambos puedan recuperarse sin secuelas del incidente. Amaji Uraraka levantó la mirada al escuchar aquello último. ¿Aún hay posibilidades? Explíquese por favor. No quiero dar falsas esperanzas, pero es posible que su hija pueda recuperarse con ayuda del Kirk de Izuku Midoriya, explicó la anciana lentamente. No sé muy bien cómo funciona el Kirk del chico, pero él me aseguró de que podía ayudar a Uraraka a sanar sus heridas por completo. Los padres de Uraraka miraron a Inko Midoriya a la espera de una explicación.
Mi hijo me dijo que puede moldear los objetos y que puede curar sus propias heridas de esa manera, moldeando su propio cuerpo. La explicación no logró solventar las dudas de los padres de Uraraka. ¿Estás segura de que el kit de ese chico puede salvar a mi hija?, le preguntó Kamado a Recovery Girl. Al principio pensé que era una locura, pero yo misma vi cómo a Midoriya-kun le creció de nuevo el brazo perdido y cómo sanaba las quemaduras de su hija, aseguró la anciana. En primer lugar fue Izuku quien evitó que Uraraka falleciera en la explosión. Su rápida actuación logró evitar la muerte de la joven por pérdida de sangre. Por eso digo que hay una posibilidad de que funcione y Uraraka pueda volver a caminar de nuevo. Ellos asintieron aliviados, aferrados a esa esperanza de pelo verde y pecas que había salvado a su hija. Inko decidió hablar. ¿Podemos ver a nuestros hijos?, preguntó muy nerviosa después de recibir tantas malas noticias. Me gustaría saber cómo se encuentra él y su compañera. Los padres de Uraraka también querían ver a su hija y agradecer al chico que la salvó. No todos los días un joven conseguía rescatar a su hija de una situación desfavorable a riesgo de perder su propia vida. ¿Podéis ver a vuestros hijos?, permitió Recovery Girl. Cuando los tres adultos se acercaron a la puerta, la anciana los detuvo, pero con la condición de que guardéis silencio. Izuku ha pedido que no haya ningún ruido que pueda desconcentrarle. Los tres adultos asintieron con la cabeza. Recovery Girl abrió la puerta y las permitió entrar. Amagi y Kamadou nunca habían visto una enfermería que tuviera tan lujosos aparatos. Aquel lugar tenía mejor asistencia médica que gran parte de los hospitales de Japón, generalmente los que son públicos. Ambos no sabían para qué servía cada máquina, pues solo conocían las propias herramientas que utilizaban en su pequeña empresa de construcción. En una de las camas de hospital vieron a su hija tumbada y a un chico de pelo verde sentado junto a ella y posando sus manos en su barriga. Los tres se acercaron silenciosamente a los jóvenes, tal como pidió Recovery Girl. Kamadou y Amagi notaron una presión en el aire que rodeaba al chico y les hacía sentir como presas ante un gran depredador. Si no fuera porque querían ver a su hija, ambos adultos habrían ido corriendo. Mi hijo es un poco intimidante, como mi marido, pero no os hará daño, les tranquilizó Inko antes de que sufrieran un ataque al corazón. Al principio yo también me sorprendí y me llevaba algún que otro susto cada vez que Izuku pasaba por mi lado, pero no os preocupéis, es un chico muy simpático. Izuku entonces giró la cabeza hacia la fuente del sonido. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó con notable sorpresa el peliverde. ¿No tienes trabajo hoy?, Inko Midoriya se acercó a la cama para dejarse caer sobre una de las sillas que había a los lados de esta. Hoy me he saltado el trabajo para verte. Los padres de Uraraka se sentaron cerca de Inko y la echaron un vistazo al joven peliverde. El chico era un poco bajo para su edad, también muy delgado y con la piel muy pálida, aún así había que reconocer que era atractivo. Ambos adultos no sabían cómo era que el chico era tan intimidante con ese aspecto tan débil. Él iba vestido con unos pantalones y una camiseta. En la cintura llevaba colgado un cinturón con afilados cuchillos para lanzar. Los padres de Uraraka se sorprendieron de que Izuku tuviera esas armas, luego se acordaron de que ambos adolescentes habían participado en un ejercicio de batalla antes de estar aquí. Entonces Amagi y Kamadou se fijaron en su hija. La chica tenía los ojos cerrados y estaba muy pálida y cubierta de sudor. Llevaba puesto un sujetador deportivo y los pantalones de su traje de heroína. A pesar de su aspecto, ambos adultos se fijaron en que no tenía ni quemaduras ni rasguños, así que supusieron que Izuku las había curado con su Kirk. ¿Está mi hija inconsciente?, preguntó Amagi mientras veía el rostro agotado de su hija y sus ojos cerrados. Recovery Girl se aproximó a la joven para comprobarlo, pero Izuku se adelantó. Ella está dormida por culpa del cansancio. El tono del chico era sereno y afilado como el cuchillo de un asesino, no obstante había algo de cariño escondido en aquellas palabras. El señor y señora Uraraka descubrieron que Izuku se preocupaba bastante de su hija. Flashback en el abismo. Nuevamente Izuku estaba ante el perro infernal de 3 cabezas. 30 metros separaban a ambos adversarios. La tensión era espesa como la niebla. Este iba a ser el primer enfrentamiento de Izuku Midoriya contra Cerbero tras haber modificado su cuerpo con su habilidad. No sabía si aquellos cambios serían suficientes para derrotar a la bestia, tenía que intentarlo y ver cómo transcurría la batalla. Si Izuku perdía, modificaría aún más su cuerpo. El Can Cerbero expulsó su aliento por las 3 bocas adornadas con colmillos. Detrás del animal gigante se veía una grieta algo estrecha en la pared que parecía ser la salida.
Izuku respiró hondo para mantener los nervios a raya, no podía ponerse nervioso. El cerbero flexionó sus poderosas patas e Izuku empuñó su lanza. 2 borrones, una ventisca de aire asoló el campo de batalla, seguida de un sonido como un disparo que indicaba que la barrera del sonido se había roto. El polvo lo cubría todo e impedía ver bien. Cuando se disipó, el cerbero se encontraba en el lugar donde estaba Izuku Midoriya, sus mandíbulas mordían un trozo de tela. Deku estaba a 10 metros del perro, jadeando y, al mismo tiempo, feliz. Lo había logrado, había conseguido esquivar la velocidad aterradora de Cerbero y evitó morir en sus fauces. Su lanza de había roto al intentar apuñalar al monstruo. El Cerbero se giró para encarar a Deku, pero el chico había desaparecido de allí. Su intención no había sido derrotar al animal, sino ver cómo se desenvolvía tras las mejoras en su cuerpo. Izuku había dado un gran salto, pero aún no estaba listo para vencer al Cerbero. Superó su gran velocidad, pero ahora le quedaba buscar una manera de atravesar su piel impenetrable. En la actualidad, en la oficina del director se encontraba el animal sentado en su silla mientras observaba a Mitsuki, la madre del joven Bakugou, situada enfrente de él con una mirada consternada. Al lado de Nezu, Aizawa vigilaba a Katsuki con un notable enfado, preparado para borrar el Kirk y contener al adolescente si las cosas se ponían serían. Bakugou Katsuki se removía con las manos inmovilizadas con pesados grilletes que contenían las explosiones. Tenía, además, cadenas que le arraigaban al suelo por si él decidía huir de su castigo. De los 4, Nezu fue el primero en hablar. Me alegro de que hayas podido venir tan pronto, señora Bakugou, es una lástima que su esposo no haya podido acompañarla también. Mitsuki frunció el ceño. Ella y su esposo se habían divorciado hace un año por culpa de las peleas domésticas. El hombre no soportaba el comportamiento de su mujer e hijo y se marchó de casa con el coche y una buena suma de dinero. Les había dejado solos. Ni siquiera firmó los papeles de divorcio, desapareció un día sin más. Mitsuki se esforzó para no arremeter contra el animal por tocar un tema tan delicado. Mi esposo no podrá venir porque está ocupado, respondió la mujer con un tono contenido, sin atreverse a revelar que fue abandonada por su marido. Espero que no sea necesario su presencia para tratar con este tema delicado. Aizawa abuzó. Este no es un tema delicado. Su hijo ha intentado matar a 3 alumnos. Nezu le mandó callar al héroe profesional alzando la pata. Luego volvió a dirigir la atención en Mitsuki. Señora Bakugou, tal como expresó el profesor Aizawa, su hijo ha violado las reglas de la OA durante el entrenamiento de combate. No es un tema delicado que se pueda barrer bajo la alfombra. Mitsuki asintió sabiendo que no debía contestar de malas maneras al animal con Kirk. Él era el que decidiría qué hacer con su problemático hijo. Bakugou Katsuki ha herido a los jóvenes Uraraka, Midoriya y Lida con fuerza letal después de que el ejercicio de combate hubiera finalizado, continuó el animal con Kirk. Esto se considera una falta muy grave. UA no es permisiva con la violencia entre otros estudiantes fuera de los entrenamientos. Al estar el ataque de su hijo fuera del tiempo del ejercicio, se considera un acto de violencia contra los estudiantes. ¿Entiende lo que quiero decir? La mujer asintió nerviosa. Algo del tono de Nezu no le gustaba ni un pelo. Era escalofriante. Su hijo ha dejado muchas heridas y lesiones graves en los 3 alumnos afectados, añadió el animal con Kirk. Sacó unos papeles del cajón y comenzó a leerlos. En primer lugar, Tenya Lida es el menos afectado con solo varios cortes y un brazo roto. Recovery lo ha podido sanar de inmediato y no corre peligro. Mitsuki desintió un poco aliviada. Ella conocía el apellido Lida gracias al famoso héroe Ingenium y sabía que eran una familia poderosa que podría dejarles en la calle con una simple demanda. Pero su suerte se había terminado ahí mismo. El siguiente herido es Midoriya Izuku, continuó el animal. Midoriya ha tenido peor suerte que Lida. Fue apuñalado con un trozo de vidrio en la pierna y perdió un brazo durante la explosión. Son heridas muy graves. Mitsuki se puso pálida. Su relación con el clan Midoriya había empeorado hace 2 años tras descubrirse que Izuku era abusado por Bakugou. La mujer no tenía demasiado miedo de Inko, pues era una persona muy amable, pero temía a Isashi Midoriya. Vio a aquel hombre una sola vez. Era tan intimidante que costaba mirarle a los ojos, era una de esas personas con las que no había que meterse. Si el cabeza de familia de los Midoriya regresaba a Japón, Katsuki Bakugou correría peligro. Por último está la joven Uraraka Ochako, ella lo tuvo aún peor. Múltiples fracturas en las extremidades, numerosos cortes y quemaduras y un agujero en la barriga por culpa de una barra de acero que le destrozó el intestino por completo.
Además de eso, su médula espinal ha sido cortada y no podrá mover las piernas nunca más, por no decir que padece los primeros síntomas de septicemia. Nezu guardó los papeles de nuevo y miró a la mujer. Dígame, señora Bakugou, ¿usted cree que su hijo merece continuar estudiando en esta institución heroica? Mitsuki, con los ojos como platos, veía como el futuro que ansiaba su hijo se despedazaba ante sus ojos. Todo pintaba muy mal para Katsuki Bakugou. Si tenían suerte, tal vez el joven rubio podría ser aceptado en otra escuela de héroes del país. Aizawa, que se había quedado callado, aprovechó para aportar unas palabras. Si fuera por mí, su hijo estaría encerrado en el Tártaro ahora mismo. Atacar a unos compañeros con fuerza letal no solo va contra las reglas de UA, es un delito, y tenemos pruebas para meter a Bakugou en un agujero oscuro durante muchos años. Bakugou no había dicho nada durante la discusión entre los adultos para no meterse en más problemas. Se había mordido la lengua para aplacar su ira, él no había hecho más malo, era culpa de Deku, todo era culpa de esa mancha verde por haberle desafiado. No era justo que le quitaran a Katsuki su derecho de estar en el curso heroico. Mitsuki, por otra parte, estaba a punto de echarse a llorar y suplicar por el futuro de su hijo explosivo. Ciertamente lo que dice Aizawa es verdad, asintió Nezu sin atisbo de dudas. Bakugou ha hecho mucho daño, pero puede haber un brillo de esperanza para él. Tanto la mujer como el adolescente miraron fijamente al director a la espera de que se explicase. Las heridas de los estudiantes son graves, no obstante Recovery Girl me ha informado de que Midoriya-kun está utilizando su Kirk para sanar todo ese daño que Katsuki ha hecho. Entonces ellos estarán bien. Se atrevió a preguntar la señora Bakugou. ¿Los adolescentes se recuperarán del daño? Eso no lo sabemos, contestó Aizawa esta vez. Midoriya-kun ha logrado curar sus propias heridas incluyendo el brazo que perdió, pero aún falta por sanar a Uraraka. Nezu asintió con la cabeza y dijo. Mi propuesta es esta, Bakugou-san. Si Midoriya logra curar todos los daños que sufrió Uraraka, podemos quitarle algo de gravedad al crimen de Bakugou y permitir que siga en el curso heroico, no obstante él tendrá que asistir a reuniones con nuestros psicólogos para determinar su estado mental y el uso de su Kirk será temporalmente prohibido. Aceptamos la propuesta, dijo ella rápidamente, sintiéndose aliviada. Nezu asintió habiendo predicho que ella iba a aceptar sí o sí. Entonces arrojó la última bomba. Pero esto no es todo. Si las familias de los jóvenes aceptados quieren denunciar, no podremos hacer nada para impedirlo. Mitsuki no se sorprendió de esta última revelación, estaba preparada para recibir alguna denuncia. La mujer rezó para que Izuku pueda curar las heridas de esa pobre chica. Katsuki gruñó ante la injusticia que había ante sus ojos. En la enfermería Ochako Uraraka había despertado para ver a sus padres reunidos con una mujer regordeta, de apariencia simpática y el pelo verde. Es la madre de Deku-kun, se dio cuenta. La joven vio a Izuku hablando con los tres adultos, ya no tenía sus manos sobre la barriga de Uraraka. ¿Qué hacéis todos aquí?, musitó la joven con la voz cansada. Los adultos y el joven quedaron en silencio y la miraron detenidamente. Tanto Amagi como Kamadou contenían sus lágrimas. Ochako, ¿cómo te encuentras?, preguntó su padre con notable felicidad. Parecía querer ir a abrazarla, pero Izuku se interponía entre el hombre y Uraraka. Nada de abrazos, suspiró Deku algo cansado, ella necesita reposar bastante. Uraraka sintió el deseo de incorporarse, pero no lo hizo porque sabía que Izuku la detendría. Se quedó tumbada sobre la cama y preguntó. ¿Cuánto tiempo he estado dormida? Afuera, el sol coloreaba el cielo con colores anaranjados. Estaba atardeciendo y no faltaría mucho para que anocheciese. Uraraka se dio cuenta de que había pasado un largo tiempo desde el accidente. 1 hora, no mucho tiempo, respondió el peliverde con una expresión amable y preocupada al mismo tiempo. ¿Cómo te encuentras? ¿Te duele algo? Uraraka no sentía nada extraño en el cuerpo, estaba cansada, pero no tenía dolor. Trató de mover las piernas pero no lo consiguió, no las sentía, era como si no estuvieran allí. Aún no he sanado tu médula espinal, así que no podrás mover las piernas, le explicó Izuku. Prefería hacerlo más tarde porque no quería arriesgarme a realizar muchas alteraciones en tu cuerpo. Aparte de eso, he sanado las quemaduras y tu estómago sin problemas. Uraraka asintió con la cabeza. Recovery Girl aprovechó para hacer acto de presencia en la enfermería y realizar unas pruebas a Uraraka. Los escáneres mostraron que ella estaba prácticamente recuperada a excepción de la médula espinal, por lo tanto tendría que ir en una silla de ruedas hasta que Midoriya pudiera reconstruirla. Fin del capítulo.